tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa que es una colaboración de la plataforma de Agenda MX y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Yo soy Alexa Mendoza, soy egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y estudiante de posgrado en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, también perteneciente a esta casa de estudios. Y bueno, me da muchísimo gusto tenerlos por aquí en un programa más de ¿Qué te cuento? Ojalá que si andan navegando por su red social favorita y se topan con esta transmisión, se animen a quedarse durante todo el programa, porque el día de hoy te vamos a contar sobre un tema que poco se habla, pero muchas personas lo viven. Y es nuestra tarea como sociedad el cambiar los estigmas que se tienen en torno a este tipo de trastornos. El tema del día de hoy, por eso, es el autismo de hoy. Y para contarnos sobre este tema, tendremos a nuestro invitado de honor, el doctor Jorge Manso Danés, del Instituto de Investigaciones Cerebrales, Región Jalapa. Además, como cada semana, tendremos, después de nuestra sección de entrevista, nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia. Y bueno, vamos a dar inicio con la sección de entrevista esta vez. Te recuerdo que el tema del día de hoy es el autismo de hoy, con nuestro invitado especial, el doctor Jorge Manso Danés, del Instituto de del Instituto de Investigaciones Cerebrales en la región de Jalapa. Y bueno, les voy a contar un poco sobre su semblanza, porque el doctor Jorge es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana, con maestría en Biología de la Reproducción por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctorado en Ciencias Fisiológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estancias de investigación como estudiante en la Universidad de Rutgers en Newark, New Jersey, y en la Universidad de Connecticut, y como investigador en la Universidad de Concordia en Montreal y la Universidad de Jaume en España. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo, adscrito al Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, del que fue promotor para su creación y su primer director. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido coordinador de la maestría y del doctorado en neuroetología. También es profesor en el doctorado en investigaciones cerebrales, coordinador en la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana. Su producción académica comprende diversas publicaciones internacionales y nacionales, dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como participaciones en diversos congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación están relacionadas con la neurobiología del autismo y sus técnicas experimentales incluyen técnicas de observación conductual, anatómicos, histológicos, electrofisiológicos y de biología celular. Bueno, vamos a enlazarnos con él para platicar un poquito más sobre este interesante tema. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola, Alexa, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en estos micrófonos y videos de Agenda MX y contigo, por supuesto, compañeros de carrera de biología. Sí, así es. Muchísimas gracias a usted, pues, por darnos el tiempo de hablar un poquito sobre este tan importante tema, que justo como platicábamos en el inicio, es un tema que a lo mejor le huimos un poco, que no nos atrevemos a empaparnos, sino que a veces tenemos la costumbre de juzgarlo un poquito por fuera, ¿no? Entonces yo creo que va a estar bastante interesante toda la información que nos va a poder dar el día de hoy. Los invitamos también al público a que realicen preguntas en este espacio, que para eso es, ¿no? Para que se comprenda un poquito mejor para todas y todos. Y bueno, si le parece, voy a dar una breve introducción de por qué elegimos este tema. Porque, bueno, existen, como decíamos, varias creencias sobre las personas con autismo que muchas veces demeritan sus habilidades intelectuales, sobreponiendo también la idea de que son incapaces de llevar una vida plena. Sin embargo, las investigaciones científicas en la actualidad han aportado ya nuevas maneras de comprender y acompañar a quienes presentan este tipo de trastorno. Y bueno, por eso quisiera comenzar por preguntarle y por definir ¿qué es en realidad el autismo? Si es una enfermedad, es un trastorno, es una condición o cómo se puede definir. Sí, muy buena pregunta, porque si nosotros nos vamos al nombre oficial del autismo, digo, coloquialmente lo conocemos como autismo, pero el nombre formal es trastorno del espectro autista. Se utilizan tres palabras: trastorno, espectro y autista. Okay. Y trastorno es justamente porque es una alteración en
estructural y por supuesto funcional de algo. En este caso, ese algo es el cerebro. Y decimos que es un cambio porque es un cambio que se da por cuestiones que todavía desconocemos y no podemos explicar, pero que nos dan una manifestación conductual diferente. Yo el ejemplo que pongo es el de mi pelo, que es blanco, gris, blanco, pero en algún momento tuvo color, ¿no? Claro. Y sufrió un trastorno de pigmentación. Y por ese trastorno de pigmentación ahora está blanco, no está enfermo. Claro. Entonces, esto es algo que es importante y yo siempre trato de remarcarlo bien. El trastorno del espectro autista, el autismo como lo conocemos, es un trastorno porque no es una enfermedad. Se manifiesta entre los 2 y 3 años de edad y es un trastorno que permanece por toda la vida del sujeto. No es mortal, el sujeto puede vivir toda su vida hasta adulto mayor, pero teniendo el trastorno. Esto es, tiene unas modificaciones estructurales en su cerebro, bioquímicas, no nos vamos a meter en detalles, ¿sí? Pero que lo que hacen es que manifieste conductas distintas a las que nosotros esperaríamos. Okay. Y esas conductas no son conductas que caigan dentro de un patrón enfermo, no son sujetos enfermos. Entonces, por eso se le llama trastorno. Y es un espectro porque las conductas son muy diversas. Nosotros podemos tener 10 niños o 10 jóvenes o 10 adultos y veremos que la manifestación de conductas son distintas. Y el término de autista es porque una de las conductas características de este trastorno es el aislamiento social. Nosotros como especie humana somos unas entidades muy sociales, nos gusta reunirnos, platicar, conversar. Eso lo vimos muy bien en la pandemia cuando nos aislamos y que hubieron muchas alteraciones por estar aislados y no estar en contacto con otras personas, ¿no? En los niños, bueno, esto es una conducta que se ve muy marcada, son muy sociales los niños, se juntan aunque no se conozcan y empiezan a interaccionar, y esa es una característica humana. Y el autismo significa que esa característica ya no la muestran, son aislados. Autos significa solo, aislado, ¿no? La palabra autismo viene de ahí. Entonces, digamos que esa es una de las características que presentan estos niños y que, bueno, empiezan a desarrollar. Ok, perfecto, qué interesante. Doctor, tenemos un comentario aquí de la doctora Elvira Morgado. Nos dice, doctor, ¿podría explicarnos la diferencia entre Asperger y autismos? Por favor, suele confundirse a menudo. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, bueno, lo que pasa es que hasta antes del 2013, que se emitiera el famoso libro DSM-5 por la Sociedad Psiquiátrica Americana, quien es en donde se dan las diferentes definiciones. Antes se hablaba del síndrome de Asperger, y el síndrome de Asperger es el desarrollo de unos niños que justamente son aislados, pero tienen unas manifestaciones conductuales que sí los hacen un poco sociales. Okay. Esto es, no son totalmente aislados. Ahora, después del 2013, que sale el DSM-5, se hace una integración. Para el DSM-5 desaparece lo que conocíamos como síndrome de Asperger y ahora se conoce como autismo de alto funcionamiento. ¿Por qué? Porque este autismo de alto, estas personas que eran diagnosticadas con síndrome de Asperger, se empezó a ver, conforme van creciendo y se van volviendo adultos, que pueden ir a la escuela, pueden integrarse a unas cuestiones laborales, tienen muchos conflictos de interacción social, ciertamente, tienen muchos conflictos, pero sí, digamos que se desarrollan plenamente, pueden hasta llegar a tener parejas, familia, etc. Y por eso se clasificó ahora como, ahí dentro del DSM-5, se clasificó ahora como autismo de alto funcionamiento.
Ese espectro, que el nombre ese de trastorno del espectro autista, es porque hay autismo de alto funcionamiento, autismo con impacto ligero y autismo severo. Y el autismo severo, digamos que es el autismo en donde las personas ya tienen otras condiciones como epilepsia o retraso mental que ya les dificulta más en el desarrollo, pues poder tener una independencia propia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, pero actualmente el Asperger se le conoce como autismo de alto funcionamiento. Perfecto, entonces está dentro del espectro, digamos, ¿no? Está dentro del espectro, sí, así se clasifica ahora. Perfecto. Tenemos también otro comentario del público de Vicky Chales. Pero entonces, si hay cambios estructurales en el cerebro de una persona con autismo, ¿en qué tipo de estudios se puede ver? Bueno, creo que se refería, entonces, si hay cambios estructurales en el cerebro de una persona con autismo, ¿sí o no los hay? Sí, sí, hay una cuestión muy importante. Cuando se da el desarrollo fetal, y nuestro cerebro se empieza a formar cuando estamos adentro del vientre de nuestra madre, nuestro cerebro se empieza a formar con determinado número de neuronas. Las neuronas son las células básicas del cerebro. Vamos a ponerle un número básico, 1000, ¿no? Vamos a suponer que nuestro cerebro, cuando nacemos, tiene 1000 neuronas. Pero cuando estamos en el vientre materno, como fetos, el cerebro, en lugar de tener 1000 neuronas, tiene 1200 neuronas. Esto es, tiene más. Okay. Antes del nacimiento, entre el 8º y el 9º mes de embarazo, ocurre dentro del vientre materno, ocurre un fenómeno fascinante que se llama poda neural, como podadores, ¿no? Sí. Hay unas proteínas que se le llaman proteínas podadoras, justamente, que empiezan a podar, esto es, esas 200 neuronas que sobran, las empiezan a podar. Y entonces el niño ya nace con sus 1000 neuronas. En el caso del autismo, en muchos casos, no en todos, ¿no? Pero en muchos casos de autismo, estas proteínas podadoras no funcionan bien. No podan. Entonces, ese cerebro nace con 1200 neuronas. En lugar de nacer con 1000, nacen con 1200 neuronas. Si nosotros vemos las mediciones del tamaño del cerebro y del número de neuronas y de cómo se comunican, el cerebro del autismo, de niños con autismo, es mucho más grande, tiene más neuronas, tiene más conexiones entre sus neuronas, y eso es un trastorno estructural. Y ese trastorno estructural es lo que va a dar cambios en la conducta que va a expresar ese niño. Entonces, pero no están enfermas, simplemente son más, ¿no? Sí, sí. Y eso de ser más, bueno, también cambia la manera en cómo se expresa la conducta. Claro, qué interesante. Yo la verdad no sabía ese dato, pero creo que es algo que nos ayuda a realmente comprender ese tipo de trastornos, ¿no? También quería preguntarle, doctor, si realmente podemos hablar, justo ahora que comprendemos que no es una enfermedad, ¿se puede hablar entonces de algún tipo de cura o de algún tipo de tratamiento o no es lo correcto? No, porque efectivamente si no está enfermo no hay nada que curar. Claro. Y tan es así que ahorita, al día de hoy, no existen medicamentos para el autismo, para el autismo como tal, ¿no? Claro, sí, sí. Se les da medicamentos a estos niños para otras cosas, pero no específicamente para el autismo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio, porque justamente nos planteamos esta pregunta. Ok, no están enfermos. No les hace falta nada, porque como ya lo mencioné hace ratito, tienen hasta neuronas de más. ¿Qué podemos hacer? Y lo que yo he planteado con mi grupo de trabajo es que podemos someter a estos cerebros a lo que conocemos como plasticidad cerebral. Sí. Para que todas esas neuronas se estructuren en un funcionamiento que permitan una mejor integración conductual o una mejor integración social. Y una de las maneras en cómo nosotros podemos impulsar la plasticidad neural, bueno, eso ya lo sabemos de muchos años,
es a través de la estimulación sensorial. Nosotros tenemos nuestros órganos de los sentidos, el tacto con la piel, la vista, el olfato, el oído, el gusto y por supuesto que el movimiento corporal. Si nosotros movemos el cuerpo y estimulamos apropiadamente los órganos de los sentidos, vamos a disparar la plasticidad cerebral. Y eso lo hemos estado haciendo en grupos de niños y lo hemos estado haciendo en modelos animales de autismo. Y ha funcionado. Vemos respuestas en los cerebros de los modelos animales y vemos las respuestas conductuales en los niños. Y hemos visto que sí hay cambios importantes en la conducta. Genial. Pues me parece súper oportuno que se esté estudiando esto para realmente pues acabar con esa idea de que necesitamos como tratar a estas personas de manera diferente, ¿no? Como lo que platicábamos un momento antes de entrar al programa, que muchas veces solemos sentir incluso lástima por estas personas o sentir que necesitan más que la gente común. Y me pareció muy importante lo que mencionó de la plasticidad, ¿no? Todos tenemos la capacidad fisiológica de desarrollarnos de manera diferente. Creo que no nada más podemos hablar de eso a nivel cerebral, sino también en nuestro físico, ¿no? Nuestros rasgos, nuestra descendencia genética puede ser muy diferente. Entonces, pues, qué mejor que estudiar y reconocer esa diversidad, ¿no? Y bueno, en cuanto a esto, también quería preguntarle, entonces, ¿cómo podemos diferenciar el trastorno del autismo con otro tipo de trastornos neurológicos o psicológicos? No sé cuál sería el término correcto. Sí, desafortunadamente, durante el desarrollo, que es desde el nacimiento hasta la adolescencia, que es el periodo del desarrollo cerebral que nosotros observamos, sí. Hay muchas alteraciones. Dependiendo de la alteración, puede darse diferentes tipos de trastornos, ¿no? Como el déficit de atención, la hiperactividad, ¿sí? El autismo, pero cada una de estas alteraciones tiene sus características muy particulares. Sí. Y una de los retos que tienen los clínicos, los médicos, es justamente reconocer a cada una de estas expresiones para poder determinar si el niño cae dentro de uno u otro rango, ¿no? Una de las cosas que luego he platicado es que, por ejemplo, con el término de hiperactividad o déficit de atención en niños, como que se usa de una manera muy, muy fácil, ¿no? El niño luego es travieso porque así ligera, es, ¿no? Sí. Y ya muchas veces se dice, ese es hiperactivo. Sí. Y bueno, no, ver a un niño hiperactivo es otra cosa distinta a ver a un niño que es nada más muy travieso, ¿sí? Y esos pequeños detalles son los que los profesionales de la salud tienen que entrenarse muy bien, entrenar el ojo muy bien para poder distinguir entre lo que es, o en el caso del autismo, que es el aislamiento social, hay que saber distinguir entre un aislamiento social por autismo o un aislamiento social simplemente porque al niño no les gusta convivir con sus compañeros. Sí, por personalidad, ¿no? Por personalidad, sí. Son cuestiones muy finas que se tienen que ir atendiendo para poder hacer un diagnóstico de a de veras, ¿no? Muy certero. Y eso es importante que nosotros lo conozcamos. Y entonces cuando conocemos esto, nos vamos dando cuenta de los diferentes trastornos que hay en el desarrollo. Así es. Doctor, qué bueno que toca el tema del diagnóstico, porque justo usted dice que hay gente que se lo toma muy a la ligera y que dice, es hiperactivo, o al contrario, ¿no? Que se toma a la ligera las conductas de hiperactividad, o en ese caso de autismo, y que se normalizan, y entonces el niño crece sin poder entender realmente qué
qué es lo que está sucediendo, ¿no? O la familia también, entonces. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es realmente la importancia de un diagnóstico oportuno? También, como usted decía, sí por parte de los médicos, pero también por parte de nosotros, la sociedad, aprender a recurrir a los profesionales para hacer este tipo de diagnósticos y qué tipo de profesionales podrían hacer estos diagnósticos. Sí, es importante esto que planteas porque, fíjate, te platico un poco de la historia del autismo. La palabra autismo surgió en 1912 Uh-huh. con este doctor Bleuler, que empezó a observar esta característica en los niños. En aquel entonces se tenían a los niños clasificados como esquizofrénicos. Y él en un momento dijo, no, él acuñó el término de autismo, dice, porque estos se aíslan socialmente, esos no son esquizofrénicos, no sé qué son. Y entonces, pero acuñó el término autista porque se estaban aislando. 1912. Sí. Se retomó hasta 1946 otra vez, 1943, perdón. Esto es 31 años después, se volvió a retomar. ¿Sí? Tuvieron que pasar 31 años. Ahora, del 2000 para acá, es cuando en realidad empiezan los estudios a hacerse muchos más serios sobre el autismo. Sí. Y en el 2013, que ya lo platiqué hace un momento, que sale el DSM-5, ya sale la definición formal de trastorno del espectro autista. Esto es 2013, 101 años después de que Bleuler dijo, están estos niños. Esto es, nos tardamos más de 100 años nada más en definir, ¿no?, el término. Sí. Más de 100 años. Y ahorita tenemos de 2013 para acá, o sea, hace 9 años, que realmente es poco tiempo, que tenemos el concepto ya bien analizado y a partir de ahí se están empezando a hacer ya diferentes estudios. Esto implica que lo que ha pasado en estos últimos 9 años es que los profesionales de la salud se han estado entrenando para hacer diagnósticos más certeros. Entonces, apenas, digamos, estamos en la primera década de aprender a hacer diagnósticos de autismo y, por supuesto, que de otros trastornos del desarrollo. Entonces, vamos prácticamente empezando como sociedad humana, porque eso es en todo el mundo, no es nada más aquí. Claro. Ok, tenemos también otra pregunta del público de Vicky Chales. Pero ¿hay algún tipo de estudio de imagen o genético que corrobore el diagnóstico? También platicábamos de eso hace un momento, ¿no? Cómo ahora se habla más de este tema del autismo, entre comillas, y hay más diagnósticos que antes, por eso el tema también de hoy fue el autismo de hoy, porque antes, hace 50, 100 años, como bien lo decía usted, pues era diferente la idea que se tenía de este trastorno, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido lo que ha cambiado las investigaciones? ¿Qué tipo de investigaciones se han hecho? Usted nos platicaba ya de cómo se hacen en otras especies también. Y bueno, esencialmente, ¿cómo podríamos contestar esta pregunta de cómo corroborar ese diagnóstico? La respuesta es no existe. Ningún estudio de gabinete, ninguno. Ok. ¿Sí? Saca sangre, estudios de orina, de tomografías, encefalografías. No existe ningún estudio de gabinete que te permita identificar si un niño tiene autismo o no. La única manera de diagnosticarlo es observar la conducta del niño. Y eso es lo que ha vuelto un poco complejo el asunto, porque nosotros creemos que sabemos observar la conducta de los niños. Y sí la sabemos observar, bueno, la de nuestros hijos, sabemos cómo se comportan, pero ya hacer un análisis médico de observación conductual es mucho más complicado. Y la gente, bueno, los terapeutas, los médicos que se están especializando en esto, bueno, ya se están especializando en la observación de la conducta. Y esto, pues por eso del año 2000 para acá, ha ido creciendo la prevalencia de autismo, pero digamos que no porque haya más niños
con autismo del 2000 para acá, la curva tiene una ascendencia exponencial. No es porque haya más, es porque ahora sabemos diagnosticar mejor. En efecto. Doctor, también ahora que platica esto de que pues es de manera conductual que se tiene que diagnosticar, pienso en que hay mucha gente todavía que le teme o que hay cierta creencia de no llevar a los hijos con terapeutas psicológicos, con psiquiatras, porque se sigue teniendo tal vez la idea de que pues eso es para personas, no sé, que están mal, ¿no? Que están enfermos, que ya es algo como de locura, ¿no? No me gusta usar esa palabra, pero creo que sí es una tendencia que tenemos como sociedad. Entonces, ¿cuál sería la importancia para el público que nos ve de perder este miedo de que no pasa absolutamente nada, de que todos deberíamos poder tratar este tipo ¿cómo se llama?, de terapias? Y también, ¿qué diferencia hace un diagnóstico oportuno en periodos de niñez a alguien que no fue diagnosticado en su niñez, por ejemplo? Sí, es un planteamiento muy interesante el que haces, porque justamente cuando nosotros vemos la literatura del autismo, de cuándo se empieza a manifestar, generalmente se dice entre los 2 y 3 años de edad. Esa es, digamos que en promedio, lo que uno encuentra en la literatura. Cuando uno habla de autismo, dicen el autismo que se empieza a manifestar en los niños entre los 2 y 3 años de edad. Bueno, ¿por qué entre los 2 y 3 años de edad? La propuesta que nosotros hemos emitido es que a esa edad es cuando los padres se dan cuenta que hay algo que ya cambió en el hijo, ¿no? Sí. Pero nosotros, como mucha gente en muchas partes del mundo, le estamos apostando a que es mucho antes. Lo que pasa es que antes, desde el nacimiento hasta los 2 años, los cambios son tan sutiles que los padres no los perciben porque no son profesionales, la mayoría de los padres, en observación de cambios de este tipo. Entonces ahora ya se están empezando a hacer experimentos, observaciones en niños del nacimiento hasta los 2 años para ver las posibilidades de que alguno de estos niños vaya a desarrollar conductas autistas ya visibles entre los 2 y 3 años. Y es un asunto que luego se complica porque pues muchos padres no tienen que ser voluntarios los que presten a sus bebés para hacerles algunos estudios. Y que tú platiques con los padres y que digas, voy a hacer un estudio para ver si no va a desarrollar autismo más adelante, es algo muy fuerte y muchos familiares se sienten ofendidos ante este planteamiento. Y eso ha dificultado, ¿no? Eso ha dificultado que se hagan observaciones más detalladas en edades más tempranas, prácticamente desde el nacimiento. En algunos países ya se está haciendo, en Estados Unidos, en países europeos y asiáticos, ya hay grupos que están trabajando con bebés desde el nacimiento y están empezando a identificar algunos rasgos, ¿no? Que ya luego lo hacen en retrospectiva, ¿sí? Esto es, si el niño a los 2 o 3 años desarrolla autismo, entonces ya se regresan para ver cuáles fueron las conductas que ese niño emitió desde el nacimiento. Y se están arrojando datos muy, muy interesantes, pero es algo que está iniciando apenas en algunas partes del mundo, porque es un tema delicado de tratar con los familiares, los padres de familia, pero que pues sí, es necesario hacerlo, ¿no? Porque esto sí, lo que comentaste al final, entre más temprano se pueda diagnosticar, por supuesto que los acercamientos para generar nuevas terapias que ayuden a ese desarrollo, pues van a ser cada vez mejor. Claro, por supuesto. Doctor, pues muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo de la entrevista. Le digo que este tiempo no nos iba a dar para tanto que da este tema, porque es un tema muy interesante, Sí. pero le agradecemos mucho que haya estado con nosotros durante este tiempo, que haya también aclarado las dudas del público y las nuestras. Y bueno, ya sabe que aquí tiene su programa para cuando guste regresar.
Muy bien, muchísimas gracias. Cada que me inviten, aquí estaré con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto y nos vemos próximamente. Bueno, pues espero que les haya gustado esta sección de entrevista que se puso bastante buena. Y bueno, ahora vamos a pasar con una cápsula que hemos preparado desde la Dirección de Comunicación de la Ciencia para conocer un lugar muy hermoso de nuestra región en Veracruz. Bueno, vamos a hablar sobre una isla que es muy bella y tranquila y parece, la verdad, que un maravilloso paraíso. Se encuentra frente a las costas de Antón Lizardo, aquí en el estado de Veracruz, y se llama la isla de En Medio. Así que vamos con la cápsula. Bueno, pues los invitamos a conocer un poco más sobre este bello lugar que es la isla En Medio, que es una de las islas que está abierta al público. La pueden visitar siempre y cuando tomemos esa responsabilidad social de cuidar nuestro ambiente sin dejar basura que puede afectar también a otras especies. Y bueno, también un saludo al equipo del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías que estuvo acompañándonos para esa cápsula. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias por visualizarnos y también les recordamos que pueden compartir este programa en sus perfiles para que esta información le llegue a muchas más personas. También, si eres estudiante de la Universidad Veracruzana, te recordamos que puedes participar en nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia, contándonos en tan solo un minuto acerca de tu trabajo de investigación. Estas cápsulas se estarán compartiendo en las redes sociales de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, en las cuales te invitamos de seguir, que están aquí abajo de mí. El autor o la autora de la cápsula mayormente compartida será acreedor de un obsequio no monetario por parte de la Dirección de Comunicación de la Ciencia en la Universidad Veracruzana y tendrá también la oportunidad de ser un invitado especial en este programa para hablar un poquito más sobre su tema de investigación. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alexa Mendoza, me dio mucho gusto pasar con ustedes una tarde más y nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde en un programa más de ¿Qué te cuento? ¡Hasta luego!